Muy bien, ya tenemos la palabra del Señor entonces. Génesis 45, versículo 25. ¿Cuántos están preparados esta mañana para algo sobrenatural? No, si es algo sobrenatural, usted se va a impactar, se va a conmover, porque fíjese lo sobrenatural. Fíjese lo sobrenatural. Dios llamó a Moisés y le dijo: trae a mi pueblo al monte Sinaí, y al tercer día yo me mostraré a ellos y me presentaré delante de ellos. No es la palabra del Señor que está aquí escrita, es algo que le estoy yo diciendo, ni lo busque ahí. Eso está en el libro de Éxodo. Y entonces Moisés le dijo al pueblo: vayamos al Sinaí, porque Dios se va a presentar. Y dice que la forma de presentarse Dios, oiga esto, yo quiero que usted, por favor, no tenga temor, no tenga miedo, porque Dios es tan imponente, tan majestuoso, que cuando se presenta nos desconcertamos, podemos salir huyendo. Y una vez que llegaron al Sinaí, dice la palabra que Moisés bajó y les habló las cosas que Dios le había dicho, y el pueblo escuchó. Y dice que cuando Moisés hablaba, Dios lo escuchaba, y cuando Dios hablaba por medio del trueno. ¿Se imagina? Imagínese esa escena: 2 millones de personas al monte Sinaí, Moisés hablando con Dios, y Dios respondiendo, y tronaba, tronaba el cielo y caían relámpagos, porque era la voz de Dios. Y dice que el lugar humeaba y fuego había. ¿Se imagina esa escena? Aquí estamos igual, precisamente esta mañana. Yo le dije: va a haber algo sobrenatural. Y de repente no estamos preparados. Amén. ¿Y si tiembla este lugar? ¿Y si tiembla la tierra? ¿Y si suena la alarma sísmica? Va a salir usted despavorado, corriendo, va a decir: wow. No, yo le dije que iba a hablar Dios, y salió corriendo. ¿Qué va a pasar cuando hable Dios? Porque Dios tiene que hablar en forma natural, porque muchas veces no oímos la voz espiritual, y Dios se tiene que presentar en algo natural para que podamos entender. Y dice la palabra que entonces el pueblo sabía cuando Moisés hablaba con Dios, porque Dios respondía a través del trueno, el fuego, y había humo en el lugar. Entonces tronaba y el pueblo sabía: oh, Dios está hablando. Esto es algo sobrenatural. Eso es una dimensión en la que todavía no entramos y debemos de entrar. Así es que esta mañana va a haber algo sobrenatural. Y yo espero que usted esté con su corazón preparado, alerta, que no tenga miedo, porque Dios va a hablar. Puede temblar la tierra. Espero que no diga: se me va a caer el edificio. Porque aquellos decían: no, el monte Sinaí se va a desquebrajar, se nos va a venir encima. No, era Dios, tranquilo, todo está bajo control. Uno debe de saber cuando es algo natural y cuando es algo que viene de Dios, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Puede venir una megatormenta, puede venir una tormenta de relámpagos, de truenos, y usted dice: ay, hay una tormenta eléctrica. No, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Dios está hablando. Entonces, prepare su corazón y su vida, porque algo va a suceder esta mañana sobrenatural. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 45, versículo 25. Y subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob. Versículo 26. Y le informaron diciendo: José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto.
pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. La vida de Jacob es una vida que durante todo su trajín, todos sus años, él vivió prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Pero a pesar de que estuvo viviendo prueba tras prueba, tras prueba, Dios siempre lo bendecía de una forma sobrenatural. Y la mano de Dios, a pesar de que el hombre estaba bajo prueba, siempre se manifestó en la vida de Jacob. Siempre, desde el vientre de su madre, la vida de Jacob siempre estuvo en el pensamiento de Dios. Y a pesar de que nació con desventaja, siempre Dios lo tuvo en cuenta y lo puso en lugares primordiales. Este hombre fue el hombre que peleó con el ángel del Señor y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Porque era un hombre, amado hermano, que se aferraba. Fue el hombre que pudo ver la puerta dimensional donde estaba la escalera, donde bajaban y subían los ángeles de Dios, y vio el mismo trono de Dios. Fue un hombre que hizo pacto con Dios. Fue un hombre que donde quiera que estuvo en la casa de Labán fue bendecido. En su casa fue bendecido. Y eso siempre tenía desventaja. Aun cuando tuviera todas las desventajas posibles, Dios siempre lo bendecía. Fue al hombre al que Dios le cambió el nombre. Dígame de otra persona en la Biblia al cual Dios le cambió el nombre. A pocos. Solo en el Nuevo Testamento el Señor Jesús le cambió el nombre a 2 o 3 discípulos. Pero a este hombre de Jacob lo convirtió en Israel, en príncipe. Mire lo que hizo Dios con él. Pero usted conoce la historia de Jacob y de sus 12 hijos. Jacob se decide apartar de Labán. Labán lo persigue y finalmente Jacob logra ser guardado por la mano del Señor y llega a su lugar donde él se iba a instalar. Nace su hijo, ya había nacido su hijo José, cuando de repente su hijo José es odiado, repudiado por sus hermanos. Y usted conoce la historia, cómo ellos quisieron matarlo, pero terminaron ellos tomando a José y vendiéndolo como esclavo a los madianitas, los cuales lo vendieron a su vez como esclavo a Egipto y estuvo en la casa de Potifar. Ahora, eso pasó cuando José tenía entre 16 y 17 años de edad. A Jacob le dijeron, cuando empaparon la túnica de muchos colores, la túnica especial del hijo, porque a los hijos se les da una túnica especial. Creo que no me escuchó. A los hijos se les da una túnica especial. Estoy seguro que Dios le ha dado una túnica, una vestidura especial que lo distingue a usted de los demás como hijo de Dios. Una vez que le dio esa túnica, ellos se la quitaron y empaparon la túnica con sangre, con la sangre de un animal, para decirle a su padre: tu hijo está muerto, las fieras se lo devoraron, tu hijo ya no vive, tu hijo está muerto. De repente pasa el tiempo, usted ha leído la Biblia, y llega por una profecía y por un sueño de Faraón, llegan los años de escasez para Egipto, y los hermanos de José tienen que ir de nuevo a Egipto, o más bien van a Egipto y se encuentran con José sin saber que era José. Después de ciertas situaciones, José se revela a sus hermanos y les dice: tranquilos, todo esto estaba en la mano de Dios, porque Dios hizo todo esto para que yo bendijera y hubiera un remanente de Israel. Así es que José se presenta finalmente ante sus hermanos, ante aquellos que lo quisieron primero asesinar
y después terminaron vendiéndolo como esclavo. José, usted conoce la historia, los perdonó, lloró con ellos y les dijo: vayan a casa de mi padre antes de que mi padre descienda al Seol, porque quiero ver si mi padre está vivo. Le dicen: tu padre vive todavía. Así es que José manda a sus hermanos para que se presenten a su padre, y esto ocurrió prácticamente 16 o 17 años después de que José fue vendido como esclavo. Fíjese cuántos años. Fíjese cuántos años. José es figura de Jesucristo nuestro Señor. Es figura del Salvador. Es figura del proveedor y del redentor. Y mire, 17 años después, José no guarda rencor ni odio en su corazón. Todo lo contrario, él bendice a aquellos que le quisieron hacer mal. Yo espero que eso también esté en su corazón, que usted pueda bendecir aún a aquellos que le han querido hacer mal. Y finalmente llegan los hijos de José, los mismos que le mintieron al padre, los mismos que le dijeron: tu hijo está muerto. Y el padre lloró y lloró y no había nada que lo consolara. Ahora esos mismos hijos que le habían dicho: tu hijo está muerto, ahora esos mismos hijos le dicen: tu hijo vive. 17 años después, ¿qué haría usted? Porque Jacob dice la palabra del Señor, y no les podía creer. No podía creerles Jacob. ¿Qué pasa en la vida de las personas? ¿Qué pasa en la vida de las personas? Sobre todo en la vida del creyente, cuando pierden la fe. Porque en la vida se llega a perder la fe por las situaciones que pasan. Algunos llegan a perder la fe porque un hijo se les murió. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren saber de Dios. Algunos pierden la fe porque murió la esposa o murió el esposo. Algunos pierden la fe porque se fueron a la quiebra, se hundieron y fracasaron y pierden la fe. Y al perder la fe también pierden el rumbo en su vida y se quedan a vivir en un desierto permanentemente. La palabra del Señor dice que sus hijos llegaron y le dijeron: José vive todavía, pero él no les podía creer. No podía. Hay gente que ya no puede creer. Ya no puede creer. Estaba estudiando entonces la vida de este hombre y Dios me dice: observa por qué ya no puede creer. Ya no pueden creer. Hay gente que viene a la iglesia y Dios me dijo: así hay muchos creyentes que andan en el mundo, siguen caminando, siguen yendo, siguen creyendo, entre paréntesis, siguen yendo a la iglesia, pero cuando viene algo poderoso para su vida, cuando viene algo que los va a sacudir en su vida, cuando viene algo que yo voy a traer un renuevo, una restauración, dicen amén, pero ya no pueden creer. Su amén lo dicen por decir, no lo dicen por estar esperando, porque Jacob no les podía creer. Yo he predicado de este punto y de esta situación en otras ocasiones, pero hoy Dios me muestra otro ángulo. Porque hay gente que pierde la fe por las circunstancias que pasan en su vida. Le platicaba yo a uno de mis hijos que Dios le dijo a un profeta: ve y llama a una prostituta. Usted lo ha leído. No me haga esa cara, por favor. Ni que estuviera yo hablando blasfemias. Estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia dice que el Señor le dijo a uno de sus profetas: ve y llama a una prostituta y engendra hijos de prostitución con ella.
Eso dice la Biblia. Y dice que tuvo hijos. Y después Dios se la quitó para dar una enseñanza. No es el tema de hoy. No es el tema de hoy. Le digo, es que no sabemos los caminos del Señor. Son insondeables y solo el Espíritu Santo nos puede revelar cuál es su perfecta y buena voluntad para con nosotros. A veces suceden cosas en nuestra vida que nos cuesta trabajo entender y comprender. No son difíciles de comprender. Son difíciles. Pero Dios, en su bendita voluntad, Dios va moviendo el rompecabezas. El rompecabezas. Porque Dios tiene un plan perfecto para ti y para tu familia. No es que Dios permita que tú pierdas un hijo, o que Dios quiera que tú pierdas un esposo, una esposa. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero Dios endereza lo que nosotros muchas veces torcemos y en lo que nos equivocamos. Mire qué pasa en la vida del creyente, porque el creyente ya no puede creer que algo bueno le va a suceder, aunque vengan a la iglesia, aunque escuchen una palabra y digan amén, yo sé. Amado hermano, por eso le puse el ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel, porque nos cuesta trabajo entender lo sobrenatural de Dios. Y Dios se tiene que presentar en una forma, amado hermano, en lo natural, para que podamos entender lo espiritual, que esto no viene de lo natural, sino que fue movido por la mano de Dios, para que entendiéramos que es Dios el que se está presentando a nuestra vida. Imagínense 17 años después, vienen y le dicen a Jacob: tu hijo vive, tu hijo vive. Y él dice: no les puedo creer lo que me están diciendo. Es difícil de comprender lo que ustedes me dicen. Esto no es cierto, no es verdad. Estoy hablando de un hombre que tuvo unas experiencias sobrenaturales, y es el hombre que ha luchado con un ángel para decirle: no te suelto hasta que me bendigas. Es el hombre que vio la escalera de Dios, dijo: este lugar no es otra cosa sino casa de Dios. Vio la puerta del cielo, pudo ver la actividad angelical. Y este hombre que tuvo tantas experiencias, tantos pactos con Dios, que desde el vientre de su madre, aunque él no lo sabía, después lo entendió, Dios lo estaba protegiendo. Ahora él tuvo una desgracia, tuvo la pérdida de un hijo, algo que es incalculable, que no se puede reparar. Y 17 años después viene alguien y le dice: tu hijo vive. Y la palabra de Dios dice: no les podía creer. ¿Cuántos cristianos estarán así? Que están sentados hoy aquí o viendo a través de la televisión, que han pasado tantas cosas, que Dios te dice: hoy te voy a bendecir de tal forma. Porque esto era diga conmigo, era una buena noticia para Jacob, ¿o no? Pero dice que él se quedó atónito cuando le dieron la noticia. Se quedó pasmado. El hombre no sabía cómo reaccionar. No sabía si aplaudir, si llorar. Lo primero que él hizo es: no les puedo creer. Esto no es cierto, esto no es verdad y esto no va a suceder. Pero yo te digo esta mañana, Iglesia de Cristo Peña de Oreb, esta mañana, Iglesia de Cristo Peña de Oreb, yo te digo esta mañana, Iglesia de Cristo Peña de Oreb, va a suceder algo esta mañana, va a suceder algo esta mañana. Denle un aplauso al Señor.